Congruencia. Congruencia es la relación coherente entre dos ideas, o bien es la relación coherente entre una idea y una acción. Por ejemplo, cuando alguien se dice ser muy paciente, debe demostrarlo cuando está sometido en tiempo de mucho estrés o de mucha presión. Debe de accionar con paciencia. La congruencia es hacer lo que nosotros decimos. Esto tiene que compaginar. En Romanos capítulo 10, versos 9 y 10 dice lo siguiente: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Hay dos palabras claves que yo quiero resaltar y que vamos a ver el día de hoy. Número 1, declarar. Declarar abiertamente es confesar públicamente que Jesús es nuestro Señor. Y la segunda palabra clave es creer. Creer en el corazón. Ahora bien, mi pregunta para ti es: ¿qué has creído acerca de Dios tú? O bien, ¿qué has oído acerca de Dios? ¿Qué has sentido acerca de Dios? ¿Y qué has confesado acerca de Dios? Pues nosotros como creyentes debemos de tener muy claro que nosotros no confesamos lo que sentimos acerca de Dios, porque nuestros sentimientos pueden no estar basados en la palabra de Dios. Nosotros como buenos creyentes debemos de confesar o de hablar lo que nosotros hemos creído de Dios, y por supuesto nuestras creencias deben de estar basadas en la sólida palabra de Dios. Por eso en 2 Corintios capítulo 4 verso 13, el apóstol Pablo cita las palabras de David y dice lo siguiente: creí en Dios, por tanto hablé. Nosotros hablamos o confesamos lo que hemos creído. Bien, me encanta porque esta semana me eché un clavado a leer la biografía de una persona que aportó numerosos estudios muy importantes acerca del ADN y de la filosofía. Esta persona inició en 1984 un importante estudio acerca del genoma humano, que fue culminado hasta el 2016, cuando él ya había muerto. Fíjate, en conclusión, te voy a contar acerca de lo que habla este estudio. Y dice así: encontramos un patrón. Recordemos que estamos hablando acerca del ADN o más bien del cerebro humano. Encontramos un patrón de formación sorprendente de redes nerviosas que puede explicar cómo el trauma precoz puede cambiar la función cerebral en formas que no emergen hasta la edad adulta, y sin saber bien cuándo lo hacen. La persona que culminó este estudio se llama Gore Fischel. Es un importante profesor de neurociencia y fisiología. En resumen, parafraseado, este estudio habla del cerebro y del ADN y dice que nuestro cerebro tiene y crea patrones neurológicos que están formados por circuitos de neuronas. Es decir, estos patrones neurológicos, como ellos le han denominado, son a final de cuentas ideas y pensamientos que nosotros tenemos. Todos tenemos un patrón neurológico y cada vez que oímos algo, ese patrón neurológico se resetea en nosotros. Por ejemplo, cuando un niño toda su vida o su corta vida ha creído que es un superhéroe porque ha escuchado que mamá le dice el cariño de: ay, mi niño, eres mi superhéroe. Y escucha que cuando llega papá le dice: mi niño, eres mi superhéroe.
Este niño, a su corta vida, él se cree y cree que ha sido un superhéroe. Pero cuando llega a la edad de 5 años, imagínate, 5 años de su vida ha creído esto. Y cuando entra al kinder y comienza a hacer tareas con mamá, mamá de repente se impacienta y le dice, eres un tonto, eres un menso, eres un inútil. Ese patrón neurológico que decía que él es un superhéroe, se resetea con lo que acaba de escuchar y ahora ya no es un patrón neurológico de superhéroe, sino ahora es un patrón neurológico de un inútil, de un tonto y de un menso. Así de fácil se resetean los patrones neurológicos en nuestro cerebro. Ok, inevitablemente la gente va a hablar, siempre. ¿Cómo defender estos patrones neurológicos en nuestro cerebro? Bien, la gente siempre va a estar hablando, uno siempre va a estar rodeado de gente que explota en rabia o que da a notar mucho su ira. Pero nosotros no podemos hacer nada para evitar esto. Pero hay algo que sí podemos evitar y es que eso que hemos oído, ese patrón neurológico que hemos escuchado se anide en nuestro corazón. Eso es lo que nosotros sí podemos hacer y tenemos el poder de escudar nuestro corazón, de ponerle un filtro a nuestro corazón para que ese patrón neurológico que te lanzaron con ira o con rabia, con mucho coraje, no se anide en tu corazón. Es importante que sepamos esto. Por ejemplo, en un pleito de pareja, siempre, o no siempre, pero es muy común, aunque no es saludable, es muy común que cuando hay un pleito salgan frases como, ya no te amo, ya no te quiero, no te necesito, me estorbas, yo estuviera mejor sin ti. Yo pudiera prosperar si tú no estuvieras conmigo. Yo estoy cargando contigo, tú no me dejas prosperar. Son frases que pudiéramos decir, ay, todo el mundo se las dice, pero crean patrones neurológicos en nosotros. ¿Qué pasa? Que eso que has escuchado ha creado en ti un pensamiento o un patrón neurológico que cuando se anida en tu corazón, te lleva a externar un sentimiento. ¿Y cuál es el sentimiento? Por dar un ejemplo nada más, regresando al ejemplo de pareja, el sentimiento es que el poco amor que había en esa pareja después de tantos problemas se va acabando o se va desgastando. ¿Por qué? Porque lo que escuchó lo creyó en su corazón y eso hizo que sacara a flote un sentimiento. Puede ser, uno de estos sentimientos puede ser tristeza, puede ser enojo, puede ser depresión, puede ser enfermedad, incluso te puedes sentir enfermo de tantos o enferma de tantos problemas. ¿Y qué provoca eso que escuchaste, que creíste y que sentiste? Bueno, eso que estás sintiendo te lleva a una confesión. ¿Te ha pasado que estás en el pleito y te quedas meditando, le hubiera contestado esto? Cuando él me dijo que yo le estorbaba, le hubiera contestado que él me estorbaba más, que yo era más exitosa cuando no estaba con él. Te quedas anidando esos pensamientos para que estén creando sentimientos y muchos de esos sentimientos van en contra de la palabra de Dios. Y te puedo asegurar que todos esos pensamientos que recepciona tu corazón, pensamientos negativos que recepciona tu corazón y dan a luz un sentimiento, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Que van a externar un comportamiento. ¿Qué es lo que hacemos? En la próxima pelea, cuando te dice, ya no te amo, y tú le contestas, pues yo te dejé de amar desde hace muchísimo tiempo y no me quejo. Ya está creando en ti. Escucha cómo son los patrones neurológicos. Lo que oímos y permitimos que se anide en nuestro corazón,
deja un pensamiento en nosotros que crea un sentimiento a lo mejor de tristeza, a lo mejor te la pasas llore y llore, a lo mejor te trae alguna enfermedad. Después de eso te lleva a un comportamiento. Y eso es humanamente lo que oímos y permitimos que entre en nuestro corazón, produce en nuestro cerebro cambios neurológicos, sentimientos y comportamientos a lo mejor agresivos, a lo mejor depresivos. Eso pasa humanamente o físicamente. Pero espiritualmente, el enemigo está ahí cuando se hacen esas confesiones tan agresivas. El enemigo está ahí para que cuando alguien te diga algo negativo, el mismo enemigo te esté torciendo o te esté exagerando. Alguien te dice, ya no te quiero. Y sabes, el enemigo está ahí para decirte, ¿qué se me hace que desde hace 2 años que no te quiere? ¿Qué se me hace que ya lo tienes aburrido? La persona no dijo nada, pero el enemigo ya está reseteando tu espíritu y tu mente, ya está trabajando en tu mente para hacerte esclavo poco a poco. ¿Sabes? Espiritualmente, cuando alguien nos ofende, el trabajo del enemigo es hacer que lo que oímos o lo que nos dicen dé como resultado en nosotros un comportamiento depresivo u ofensivo. El enemigo siempre va a estar ahí para exagerar todo lo que nos dicen, para que nosotros anidemos en nuestro corazón sentimientos que van en contra de Dios. Recapitulando, las palabras que oímos traen en nosotros creencias. Y estas creencias traen como consecuencia un cambio neurológico que causa sentimientos y nos lleva a una confesión. Y cuando hacemos la confesión, el enemigo está ahí para crear en nosotros un comportamiento a lo mejor depresivo, a lo mejor muy agresivo o solo ofensivo, pero el enemigo está ahí trabajando siempre. Contrariamente, contrariamente a lo que las palabras que nos pueden hacer sentir mal, también hay palabras que nos pueden hacer sentir bien. Y esto pasa cuando las personas son controladas por sus emociones. Este tipo de personas necesitan estar escuchando continuamente palabras de ánimo, necesitan estar escuchando continuamente que las están felicitando, que les aplauden, adulaciones, piropos para estar bien. Cuando conoces a una persona así o cuando tú mismo puedes identificarte, ¿cómo te sientes cuando continuamente te están dando piropos, cuando te están diciendo, wow, qué bien lo hiciste, solo tú haces este trabajo muy bien, tú eres el mero mero haciendo tal cosa, o tú eres la mera mera haciendo esto? Bueno, cuando esas palabras te hacen sentir súper bien, eso está creando en ti una dependencia a las emociones. Esto tampoco es muy saludable porque cuando deja de haber palabras buenas o palabras de apoyo, felicitaciones o aplausos o reconocimientos, cuando deja de haber eso, vuelves a estar en el estado de la persona que recibió malas palabras. Es importante que nuestro corazón tenga un filtro para que las palabras que recibimos no nos afecten ni para bien ni para mal. Te voy a dar un ejemplo. Imagina que tú eres congregante de la iglesia y de repente tú ves que los baños están sucios y dices, voy a lavar los baños porque están sucios, pero voy a hacerlo tan bien que el pastor se dé cuenta que lo hice muy bien y me felicite.
Ojo aquí, tú ya no estás prestando un servicio por amor. Tú ya estás haciendo algo para tener un reconocimiento. ¿Qué pasa? Que de repente el pastor Eric anda tan distraído o lo acaparan tanto los hermanos que no se dio cuenta de que lavaste el baño. Y llega al final del domingo y no se te reconoció nada. Nadie se dio cuenta de que lavaste el baño. ¿Qué es lo que pasa? Trae frustración porque tú hiciste algo para que se te reconociera o se te agradeciera o se te aplaudiera, pero al no recibir aplausos, reconocimientos o agradecimientos, te sientes frustrado, te sientes mal, te sientes decepcionado. Por eso Proverbios capítulo 4, verso 23 dice, sobre todas cosas guardadas, guarda tu corazón. Por eso Proverbios capítulo 4, verso 23 dice, sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Lo más importante en nosotros es que nuestro corazón esté protegido, que nuestro corazón tenga un filtro para que cuando nosotros recibamos palabras no nos afecten ni para bien ni para mal. Y muy cerca de las personas que reciben todo lo malo y todo lo malo les afecta, y de las personas que cuando reciben mucho bueno, muchas cosas buenas, muchas felicitaciones, muchas adulaciones, están bien, pero cuando no las reciben están mal, muy cercana a ellos están las personas que aún les dices, tú vas a poder, tú puedes, Dios está contigo, y no lo creen. ¿Sabes? Porque ellos no solamente no tienen su corazón guardado o su corazón escudado en la palabra de Dios, sino que han perdido por completo su identidad, no solo como hijos de Dios, sino como personas. Nosotros debemos de actuar y de servir, tengamos o no reconocimiento de lo que vamos a hacer. Nosotros debemos amar, aunque no seamos amados a la misma medida. Nosotros debemos de entregarnos, aunque las personas ni cuenta se den de lo que estamos haciendo por ellas. Nosotros debemos de hacerlo con los ojos puestos en Dios. Pastora, ¿por qué está hablando usted de esto si el tema es congruencia? Bien, nada va a quedar al aire, todo va a encajar. Poner un filtro sobre nuestro corazón para que las palabras de otros no tengan efecto en nosotros. Por eso es tan importante lo que nosotros creemos de Dios. Nuestras creencias deben de estar basadas en la palabra de Dios. No hay nada más firme que eso. No hay nada más seguro que la palabra de Dios. Aunque la gente te diga, eres un inútil, tú pones en tu corazón, yo estoy sentado y estoy sentada en lugares celestiales. Es Dios quien pelea mis batallas, por lo tanto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No soy ningún inútil. No soy ningún inútil porque el Señor está conmigo. 3 promesas acabo de citar en esa corta frase. ¿Te das cuenta cómo lo que crees de Dios y lo que sabes de Dios, lo que has escuchado de Dios es tan importante? Ahora bien, ¿cuánto tiempo le dedicamos a la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas tú a estar alimentando tu fe, a estar alimentando tu espíritu? Porque si bien no le dedicamos tiempo a la escritura y a nuestra oración personal con Dios, la oración íntima de la que siempre nos habla el pastor Eric, si no dedicamos tiempo a eso, nuestro corazón está totalmente desprotegido. Y cuando alguien nos dice algo, aunque no sea una ofensa, nosotros lo tomamos como ofensa. ¿Sabes por qué? Porque tu corazón está tan vulnerable que no está agarrado en nada y no tiene firmeza en nada. Nuestros patrones neurológicos se tienen que alinear
con la palabra de Dios. Todo lo que nosotros creemos vamos a terminar confesando. Pues todo lo que nosotros creemos debe de estar perfectamente alineado con la palabra de Dios. Tenemos que hablar y hacer o comportarnos según lo que creemos de Dios. Nosotros no podemos hablar si lo que vamos a decir es contrario a la palabra de Dios. Nosotros no podemos confesar algo, aún lo estemos sintiendo ardiente en nuestro corazón. Tú no puedes confesar eso que sientes si ese sentimiento va en contra de Dios. Bien, cuando recibes una ofensa, claro que tienes un sentimiento de regresar esa ofensa de la misma manera que te lo dijeron o al doble, ¿verdad? Pero tú no puedes hacer eso, porque eso va en contra de Dios. La palabra de Dios dice que si alguno viene y te agrede y te da en una mejilla, pongas la otra. Es decir, quédate callado. Guarda por un momento silencio y espera en el Señor. Espera que Dios acomode las cosas. Bien, pues hablando de confesar, cuando Jesús explicó la parábola del sembrador en Lucas capítulo 8, les explicó, este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón e impide que ellos crean y sean salvos. Otra de las labores del diablo es robar la palabra cuando nosotros decidimos oírla. Y bien, hacemos esto cuando decidimos creerle más al diablo que a Dios. ¿Le creemos al diablo más que a Dios en algunas ocasiones? Es una pregunta. Porque muchas veces, y más en estos tiempos, muchas veces sientes dolor de huesos porque tuviste una tarde de cha-cha time y sientes dolor de huesos, estuviste limpiando tu cocina, bajando y subiendo despensas y al final del día sientes dolor de huesos y pones por ahí cansancio extremo y dolor de huesos. ¿Qué es lo primero que crees que te va a salir cuando lo googleas? Claro, coronavirus. Y cuando tú decides creer eso, en lugar de creer por sus llagas hemos sido nosotros curados, cuando tú decides creerle más al diablo que a Dios, estás permitiendo que el diablo se robe la semilla, porque no dice que la semilla que cayó por el camino representa a los que nunca creyeron, dice que representa a los que oyen el mensaje. Escucha la importancia. Este jueves en el discipulado vimos el tema cuida lo que escuchas. La importancia de cuidar lo que escuchamos. Dice, oyen el mensaje, pero viene el diablo, se lo quita del corazón. De nueva cuenta, escuchamos, creemos en el corazón, se crea un sentimiento. Y dice, se lo quita del corazón e impide que crean y sean salvos. Nosotros le creemos más al diablo o decidimos creerle al diablo cuando vemos nuestra situación en lugar de estar viendo lo que Dios está haciendo. Cuando escuchamos más el dolor de nuestro corazón que la palabra de Dios que dice, yo estoy contigo. No te dejaré ni te desampararé. Pero nosotros nos cerramos a escuchar el dolor de nuestro corazón, de nuestra soledad y dejamos a un lado la palabra de Dios y sus promesas. Bueno, cuando hacemos esto, estamos permitiendo que el diablo se robe la semilla. La palabra dice que el mundo está en las manos del maligno. Así que el diablo se ha provisto de muchísimas herramientas para robarnos la semilla de la palabra de Dios. Para esto están las telenovelas, programas, influencers, tendencias absurdas. Nos lo dicen los programas de televisión.
O los estudios que demuestran que de una pequeña explosión fue creado el universo. Ideologías que dicen que Dios no existe o que somos producto de la evolución. Hay ideologías que dicen incluso que la Biblia no tiene verdades absolutas, sino que las verdades de la Biblia son relativas, es decir, depende. Depende de quién lo esté viendo, depende de cómo lo tomes. Absurdo, totalmente absurdo pensar que todo lo que vemos fue creado así nada más de la nada. Todo esto lo hacen para negar la existencia de Dios. Si te das cuenta la importancia de rodearte, de escuchar a gente de bien, en lugar de escuchar personas que argumentan ideologías tontas, como Dios no existe, somos producto de la evolución, venimos del mono, de repente hubo una explosión y ¡pah! Todo lo que vemos vino a existir. Fíjate, la palabra de Dios dice que nadie tiene excusa de no creer en Dios, porque toda la creación proclama su existencia. El Salmo 19, verso 1 al 4 dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Día tras día no cesan de hablar, noche tras noche lo dan a conocer. Hablan sin oídos ni palabras, su voz jamás se escucha. Sin embargo, su mensaje se ha difundido por toda la tierra y sus palabras por todo el mundo. Yo te puedo asegurar que cuando alguien se dispone a creer en el Señor, que cuando alguien abre su corazón y dice, bueno, yo voy a escuchar y yo quiero saber qué argumentos tienen para decirme que Dios es real. Hay un montón de testimonios que te puedes encontrar en la web, en las iglesias. Un montón de testimonios de gente que admirando la naturaleza tuvo que dar en el clavo, tuvo que dar en la conclusión de que hay un creador detrás de todo. Y aquí es donde nació este mensaje. Me puse a leer la biografía y la historia de este investigador, Anthony Flew, que si bien... Bueno, esa es otra historia de todos los pensamientos que él tenía. Dice sí, Anthony Flew fue considerado el ateo más influyente de los últimos tiempos. Pero en el 2004 declaró tener que rendirse ante la evidencia de los hechos. Esta persona, Flew, dice que él se tuvo que rendir ante la evidencia de los hechos cuando un día él mirando al cielo y viendo la perfección en la que se movían las nubes y pensando en la perfecta alineación de los planetas y de los astros, cómo no chocan entre sí, cómo Dios o cómo alguien mantiene segura la tierra. Y a pesar de que está la evidencia de que hubo un meteorito que chocó la tierra, él se pone a pensar en un momento y empieza a creer y a abrir su corazón a que Dios existe. Y él termina diciendo esto, me tuve que rendir ante los hechos. Casi que a las pruebas no puedo oponerme. Este científico incluye grandes y recientes descubrimientos científicos acerca de la cosmología, de la física y de la genética. Los hallazgos realizados durante más de 50 años de la investigación de ADN
sirven de base para nuevos y poderosísimos argumentos a favor del diseño de Dios. Y él mismo dice que el relato bíblico de Génesis capítulo 1 podría ser exacto desde el punto de vista científico. El ateo más influyente de los últimos tiempos, considerado el más influyente, un día decide entregarse a las pruebas, entregarse a la idea o bien a la oportunidad de creer que de verdad Dios existe. Y en el 2004 él mismo dijo: pasé de ser ateo a ser teísta, a creer en Dios. Claro, en ese momento tenía cierta idea de que había una divinidad o que había un Dios. En su biografía, dos de sus amigos cercanos y familiares cercanos a él dicen que terminó por rendirse ante las pruebas de que Dios sí existe. Y fue así como llamó a su último libro: Hay un Dios, existe un Dios. Si bien cuando alguien decide rendirse ante el pensamiento de que detrás de toda esta hermosa creación hay un creador, detrás de toda esta hermosa creación hay un arquitecto que mantiene todas las cosas en su lugar, de que planeó todo a la perfección y que hay un diseñador. La palabra de Dios dice que Él se deja encontrar. Cuando alguien abre su corazón, Dios no se esconde. Romanos capítulo 1, verso 18 y 19 dice: pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Nuevamente, ninguno tiene excusas, pues Dios se muestra a todo ser humano. Él se hace evidente en el viento, en la lluvia, en las nubes, en el perfecto ciclo del agua. Dios se hace evidente de muchas maneras. El versículo 20 dice: pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Al final de los tiempos, nadie tendrá excusa. Al final de los tiempos, nadie va a ser justificado diciendo que no conocieron de Dios nunca. Pues la misma palabra dice que su poder y la misma naturaleza demuestra y hace saber quién es Dios. Versículo 21 dice: es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. Entonces, en cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Y como resultado, la mente les quedó en oscuridad. Ideas necias sobre Dios. Ideas necias como nuestra naturaleza viene del mono. Ideas necias como que somos producto de la evolución. Ideas necias como decir que la Biblia es un libro retrógrada y machista. Ideas necias como decir: yo creo que Dios no está mirando lo que está pasando. Ideas necias como decir o pensar que lo que está pasando en este momento es un castigo de parte de Dios. No hay excusa. La palabra de Dios está abierta para todos nosotros, pero cuando nosotros decidimos no creerle a Dios, cerramos nuestro corazón y dice Romanos 21 que la mente queda en oscuridad y en confusión.
Ese es el resultado de negarnos a creerle al Señor. Todo funciona tan perfecto en la creación. Mira, cuando yo tenía mi bebé, yo veía sus manitas y ponía su manita en mi dedo meñique y me ponía a pensar, cómo ese pequeño ser nos traía tan vueltos locos al papá y a mí, y cómo esa cosita había crecido y había desarrolladose en mi vientre. Esto no me daba otra respuesta más que Dios es perfecto y su creación es perfecta, no queda más de otra. Yo veo la existencia de Dios en las flores, en el silbido de los pájaros, veo la existencia de Dios incluso en las plantas. Hace poquito en mi Facebook personal, esta semana creo, compartí la imagen del agua de bugambilia. Y es un color hermoso el agua de bugambilia. Además de ser hermoso, trae un montón de buenos beneficios. Yo veo a Dios en todo el esplendor de la creación. La palabra de Dios dice nuevamente, los cielos cuentan la gloria de Dios. Nadie puede poner como excusa que no se le ha hablado, pues todo habla y grita de la gloria de Dios y de su perfección. Ahora, ¿pero por qué entonces aún así hay gente que no cree? El versículo 24 nos da la respuesta. Cuando el ser humano no quiere someterse a Dios, entonces se somete a sus pensamientos o a su mente, que dice la palabra de Dios, es vergonzosa. Y el diablo aprovecha muy bien esto. El trabajo del enemigo, ya lo vimos, es robar, matar y destruir. Y a eso añádele que una de las cosas que al diablo le encanta hacer es entristecer el corazón de Dios. Ese es uno de sus propósitos. Y lo logra cuando los hijos de Dios comenzamos a quejarnos. El diablo logra entristecer el corazón de Dios cuando empezamos a cuestionar a Dios. ¿Por qué estoy viviendo esto, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué mi hijo tuvo que morir? ¿Por qué mi mamá está pasando por esta enfermedad? Señor, ¿por qué esta persona que tanto amo me falló? ¿Por qué a mí? Cuando empezamos a dudar del plan perfecto de Dios, el corazón del Señor se entristece y quiero decirte, el diablo se alegra. Y de la misma manera, el corazón de Dios se alegra cuando tú y yo cumplimos la voluntad de Dios. Cuando nosotros optamos por creer y seguir adelante a pesar de las situaciones. Ahora, si bien podemos estar alegrando a Dios, y si no estás alegrando a Dios, ¿a quién estás alegrando tú? Hay muchísimas escrituras que declaran cuánto Dios se deleita en nosotros. Uno de mis pasajes favoritos es Sofonías 3:17. Dice que el Señor se regocija en su pueblo. El Señor se regocija en mí. Génesis 1:31 dice, cuando Dios creó al mundo, dice, y vio Dios que esto era bueno. El Salmo 149:4 dice, porque el Señor se complace en su pueblo. Pero también el Señor se entristece. También el hombre, la humanidad, podemos llevar a entristecer el corazón de Dios. Génesis capítulo 6, verso 6, en la versión Reina Valera dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Otra versión dice, entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra y se le partió el corazón. Nosotros rompemos el corazón de Dios cuando dudamos. Rompemos el corazón de Dios cuando decidimos creer
lo que la gente dice en lugar de creer lo que la palabra de Dios dice para nosotros. Cuando le creemos más a la ciencia, cuando tenemos pensamientos necios, ideas necias acerca de Dios. Ahorita todo es COVID. Hace unos meses todo era cáncer. Hace unos meses ponías dolor de garganta y te salía cáncer de garganta. Hace unos meses ponías ligero dolor en el oído y secreción amarilla, cáncer de oído. Ahorita todo es COVID. Y entonces cuando tú, en lugar de tomar las promesas de sanidad, comienzas a creer en esas cosas que te dicen o que te salen en San Google, hay mucha gente creyendo más en lo que dice Wikipedia. Hay mucha gente creyendo más en lo que dice Google que en lo que dice la palabra de Dios. Ahorita todo es coronavirus. Pero ¿cuántos estamos confesando diario? No habrá plaga que toque mi casa. La palabra de Dios dice que Él es mi refugio. Por eso, vuelvo a volver. Por eso, regreso a preguntarte, ¿cuánto tiempo dedicas a estar alimentando tu fe? Lo que oyes y lees, comienzas a creer. Y esa creencia produce en ti un cambio neurológico que puede llevarte, o más bien que te lleva a un sentimiento de, por ejemplo, tristeza o depresión. Y ese sentimiento te lleva a confesar lo que has creído de lo que escuchaste. Y el producto final es que te comportas como alguien desahuciado porque tuviste un leve dolor de garganta y ya te salió ahí COVID-19 y comienzas a hacer tu testamento. Pásenme la pluma y el lápiz que ahorita voy a dejar mi Xbox para acá y ahorita voy a dejar mi PlayStation por allá. Yo les digo a las niñas cuando, en forma de juego, cuando tengo gripa, les digo, hijas, pásenme la pluma y el papel que ahorita voy a heredar mis brochas. Claro, es en forma de juego, pero muchas personas están totalmente autodesahuciándose porque están creyendo más en lo que ellos piensan o en lo que ellos están sintiendo que en lo que Dios dice en su palabra. No hay congruencia en un cristiano si está creyendo más en lo que otras personas dicen de él que en lo que Dios dice que somos. No hay congruencia en un creyente cuando comienza a creer más lo que la ciencia dice que lo que la palabra de Dios dice. Hay más de 3,500 promesas en la Biblia para nosotros y cuando estemos en tiempos difíciles, muy probablemente tú tengas que acudir a ellas para blindar tu corazón y creer únicamente en la palabra de Dios. Amén. Entonces, cuando ya no has creído, cuando ya ni siquiera sabes en qué pensar, cuando te hundes en tu problema, cuando comienzas a decir estoy abandonado, no hay nadie que vea por mí, cuando no ves los brazos de papá abrazándote, estás perdiendo tu identidad y la palabra de hoy es para ti, para que veas cómo el Padre Celestial se muestra en toda la creación, se muestra en la vida que hay en ti, se muestra en las personas que están cerca o lejos de ti, se muestra en el sol que sale cada mañana para ti, se muestra en la lluvia que trae una frescura a nuestro día. Ahí está Dios en toda la creación. Dediquémosle tiempo a la oración, dediquémosle tiempo a estudiar nuestra Biblia para que sea la palabra de Dios quien corrija los patrones neurológicos que hemos estado dejando que se creen en nosotros. Cuando nosotros le damos entrada a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos limpia como el agua.
nos ayuda a pararnos firmes en la posición que la Biblia dice que tenemos. Muchos de nuestros problemas, muy probablemente, y casi que te puedo asegurar que todos nuestros problemas son porque no confesamos, porque no creemos y porque no nos comportamos según la palabra de Dios. ¿Crees en un Dios sanador? Confiésalo y pídele que te sane. ¿Crees que Dios es refugio en medio de la tempestad? Créelo, este tiempo difícil va a pasar. Yo no sé cuál es tu situación, pero te aseguro que va a pasar porque Dios es nuestro refugio. ¿Tú crees que Dios proveyó a su pueblo en el desierto? Cree que lo va a hacer contigo también. Esto es congruencia. Ahora, esto me lleva también a pensar que algunos, aunque estén viendo, no creerán. En Lucas capítulo 16 está la parábola de Lázaro y el rico. Y dice el verso 24 que el rico estaba en gran angustia y le pide a Abraham que permita que Lázaro vaya a casa de su padre y les anuncie que existe un lugar de tormento. A lo que Abraham le contesta: a Moisés y a los profetas tienen. Ya advirtieron de esto, solo tienen que leerlos. Ojo aquí, si no leemos la palabra de Dios, no hay nada más que hacer. El verso 30 dice que el hombre rico piensa que al ver a alguien que regrese de entre los muertos, porque recordemos que él quería que Lázaro regresara, resucitara para que le vaya a avisar a su familia, dice, al ver a alguien que regresa entre los muertos van a creer. Y mira qué le contesta en esta parábola a Abraham: si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán por más que alguno se levantare de los muertos. Lo vuelvo a repetir. El verso 31 dice, Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, si no escuchan al pastor Eric y a los líderes, si no escuchan a la pastora que les está dando este mensaje, no se convencerán por más que alguno se levantare de los muertos. Si una persona no cree en lo que dice la Biblia, no le va a creer a nada. No hay nada más que hacer. Va a comenzar a crearse ideas necias acerca de Dios. Y el propósito del enemigo con las palabras que oímos o que escuchamos es que a través de los pensamientos nos lleve a creer cosas necias en contra de Dios. Dios no es justo. Dios no es bueno. Dios no me quiere. Esta vez Dios no puede hacer nada. Ojo, son pensamientos aún. Están ahí como pensamientos. Aún no lo estás declarando. Pero ese pensamiento te va a llevar a un sentimiento. Ese pensamiento te va a llevar a más adelante decir, bueno, yo creo que Dios no es bueno porque Él permitió el COVID. Y al COVID estar en México, ahora no tengo trabajo. Yo creo que Dios no es tan bueno. Ojo, es solo un pensamiento, pero más adelante te va a llevar a confesar cosas como, no, yo amo a Dios, yo estoy seguro de que Dios existe, solo que la iglesia me tiene decepcionado. Son confesiones disfrazadas de un pensamiento que te puso el diablo. Muchas veces hemos notado que cuando las personas deciden alejarse de la iglesia, por alguna extraña razón terminan enojados, enfadados e incluso hablando mal del pastor, diciendo, sí, yo amo a Dios, pero esto que hizo el pastor como que me decepcionó. La verdad es que le dieron entrada a que el diablo cree un pensamiento en ellos. Muchas veces esto trae enfermedades, trae depresiones y en casos extremos la lejanía de Dios también trae suicidios, lamentablemente. Ahora, ¿qué hay que hacer cuando un pensamiento como estos llega a nuestras vidas? Pues 2 Corintios capítulo 10, verso 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las
armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando, ojo aquí, argumentos en la mente y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No tomes a la ligera estar rodeado de gente que dice que Dios no existe. No tomes a la ligera escuchar todos los días canciones que no te van a edificar. No tomes a la ligera ver cosas que no te están alimentando, de cosas que agraden a Dios. Porque al final del día o a final de cuentas nos van a llevar a crearnos otro pensamiento acerca de Dios. Con esto, tú sabes, y ustedes nos conocen, no les estoy diciendo que no vayan al cine, que no vean una película. Claro que sí, pero debemos de cuidar sumamente lo que al final del día nos quedamos, lo que al final del día nos llevamos. ¿Cuántas veces, después de un día cargado, después de un día de estrés total, llegas a tu casa a limpiarte de todos esos pensamientos o de todas esas cosas que escuchaste acerca de Dios? Cuida tu relación con Dios. Si haces esto, tu confesión siempre va a ser de confianza. Si cuidas tu relación con Dios, siempre vas a estar confesando palabras de fe, aún en medio del desierto. Habacuc, por ejemplo, capítulo 3, verso 17 dice: aunque la higuera no florezca y aunque no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de la oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor, me gozaré en el Dios de mi salvación. Job había vivido la muerte de sus hijos. Su esposa lo había estado fastidiando, diciéndole que niegue la existencia de Dios. Y aparte de eso, recibe la visita de 3 hermanos de la iglesia, de esos que traen su Biblia de este tamaño, diciéndole: algo hiciste, Job, confiesa tu pecado oculto. Y mira qué dice, Job 13:15, dice: Dios podrá matarme, pero es mi única esperanza. Voy a presentar mi caso ante Él. La versión Reina Valera dice: aunque el Señor me matare, con todo en Él esperaré. Esas confesiones son de personas que decidieron poner su confianza en Dios a pesar del problema grande en el que estén sumergidos. Por ejemplo, Jeremías, encarcelado y golpeado, dijo: fiel es el amor del Señor, nunca se acaba, sus misericordias nunca se terminan. Nuevas son cada mañana. Cuando Jeremías escribió esto, estaba encarcelado, había sido azotado, pero estas declaraciones son de personas que han puesto un filtro en su corazón y han decidido pararse firmes en la Escritura, en lo que la palabra de Dios declara para nosotros. Estas palabras son de alguien que decidió creer en Dios. Por eso regresamos al inicio. Romanos capítulo 10, verso 9 dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Yo quiero terminar este tiempo orando por ti y orando por mí también.
si te has encontrado en un desierto similar al de Job, donde ya no tienes nada, donde perdiste tu familia, tu matrimonio no ha sido rescatado, donde en un momento difícil como Jeremías, te sientes encarcelado, estando en una situación difícil. Hemos sido bombardeados con pensamientos y hemos escuchado gente que no debimos de haber escuchado. Yo quiero que nos tomemos un tiempo para orar por esta situación. Si tú has estado en un desierto como Job, si tal vez lo perdiste todo y piensas que no hay más, espera en el Señor. Tal vez te encuentres como Jeremías, encarcelado en la situación. Es tan difícil tu situación. Señor, la verdad es que muchas veces hemos sido como bombardeados, Señor, con pensamientos. Hemos sido bombardeados al escuchar gente que dice cosas necias acerca de ti. Dios, a veces nos sentimos entre la espada y la pared, Señor, pues la situación es difícil, pero con todo y eso, Señor, decidimos hoy creer que tú estás con nosotros. Señor, decidimos creer y confesar que tú eres nuestro Señor. Señor, muchas veces nos sentimos los raros, Señor, en medio de gente que no cree en ti, Señor, pero yo me voy a mantener firme, Dios. Aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den frutos, Señor, yo voy a esperar en ti, mi Dios. Yo voy a creer que tú sigues siendo Dios, que tú sigues siendo mi Salvador. Hoy decido no vivir según lo que siento, ni según lo que estoy viviendo, sino creyendo que tú harás algo bueno de esta situación, sino creyendo, mi Dios, que tú estás con nosotros, Señor, que tú eres inamovible, Señor, que tú no mudas, mi Dios, que tú sigues siendo Rey por siempre y para siempre. Hoy decido creer, Señor, que aunque no lo vea, mi Dios, aunque la situación esté pésima, tú estás obrando, mi Dios. Aunque no pueda ver, tú estás obrando. Yo decido esperar en ti. Yo confío en ti, Señor, aunque todo esté oscuro y frío. Yo decido, Señor, abrir mis brazos y tomarte de las manos y sentir tu calor, mi Dios. Gracias te damos, Dios, por esta palabra. En el nombre de Jesús, en ti confiamos. Amén.